Muchas gracias, doctora. Un saludo fraterno para el doctor Roberto Escalante, la doctora Jerry Zamón, la doctora Lida Asensio, la doctora Ada Gallegos y los asistentes a esta importante conferencia. En la idea de resumir las importantes reflexiones planteadas, quiero señalar el hecho de que la pandemia, que no estaba prevista en ningún estado, en ningún país, que nos ha afectado a todo el mundo, porque no estábamos preparados, genera también aprendizajes. Y si no tenemos la madurez necesaria para asimilar esos aprendizajes, creemos que estamos susceptibles de cometer un conjunto de errores o de repetirlos. Entonces hay un antes y un después en la historia de la educación en el mundo, y debemos, por consiguiente, replantearnos las cosas en función de reconocer que uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la persona, el desarrollo de los colectivos humanos, de los estados y del mundo en general, es la educación. Y en ese contexto debemos ratificar de que se trata de un bien superlativo, como ya se ha mencionado. En consecuencia, advirtiendo que se trata de un derecho humano, la educación, debemos identificar qué es lo que atenta a ese derecho. Y lamentablemente, los mecanismos que atentan contra el derecho a la educación están dentro del escenario del ámbito educativo. Es decir, aquellos pensamientos y aquellas inversiones mercantilistas nos ubican en una especie de dicotomía. Por un lado, lo que nosotros enarbolamos, el derecho a la educación, y particularmente el derecho a la educación superior, como un derecho humano, un derecho al desarrollo, versus la mercantilización de la educación. Y advertimos, lamentablemente, que en muchos países, grandes y chicos, se definen estrategias políticas desde instancias de poder y desde instancias también de poder económico, poder político-económico, para imponer este concepto de la mercantilización de la educación. Y es por ello que quienes nos hemos formado en las universidades, quienes hemos ejercido la docencia, y en otros casos ejerciendo la docencia, también debemos definir de qué lado estamos. ¿Estamos para consolidar ese derecho humano a la educación o estamos del lado de ver como un simple negocio, donde el docente y el estudiante y la institución misma se ve como una inversión? Y como esa inversión hay que recuperar. No interesa si esa educación sirve, sino fundamentalmente genere ganancia. En ese contexto es que debemos recuperar, además, principios fundamentales. Entender que estamos formando seres humanos y, por consiguiente, si bien hay un derecho individual de cada profesional que se forma en una universidad a mejorar sus condiciones de vida por su trabajo profesional, pero hay un imperativo categórico más grande, porque como el Estado invierte en la educación de sus ciudadanos, es fundamental entender que además de la enseñanza y el aprendizaje, está la interacción social y la necesidad de contribuir desde la educación superior a un verdadero desarrollo del colectivo humano al que pertenecemos. Y para ello las universidades indefectiblemente deben ser autónomas. No en vano, las luchas de los pueblos y de los estudiantes, específicamente en Córdoba y subsecuentemente en otros escenarios, incluso han entregado sus vidas para entender que la autonomía no es un problema de autismo. La autonomía significa potenciamiento institucional de las universidades a efecto de que no pueda ser víctima de la intromisión
política de instancias de poder, y también a efecto de que no pueda ser utilizada incluso por estos intentos de mercantilización de la educación. Esa es la verdadera esencia de la autonomía universitaria, pero además en la orientación que debe merecer, en sentido de que las universidades deben contribuir, primero, a extinguir las asimetrías sociales. Ahora, actualmente, a extinguir esa brecha que existe en la tecnología, especialmente en la informática. Hay una brecha tan grande donde unos cuantos acceden, pero la mayoría no. Eso es indirectamente un atentado a la educación. ¿Cómo podemos contribuir a la extinción de esas brechas? ¿Cómo podemos contribuir a generar equidad? Esa educación superior también no debe soslayar para nada que existen bolsones importantes de violación a los derechos humanos, los cuales deben ser extinguidas a través de una formación lo más completa de los profesionales. El estereotipo del nuevo profesional, especialmente en los países de Latinoamérica, el Caribe, se basa en que tu profesión te convierta al mismo tiempo en un luchador o luchadora social, en un promotor de los derechos, en un profesional que vea con claridad dónde están esas asimetrías, esas diferencias, esas desigualdades, y además priorizar la atención de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, como las mujeres, como las personas con discapacidad, los adultos mayores, etc. En otras palabras, no necesitamos profesionales indolentes que asuman el criterio unilateral de que han estudiado para ganar plata. Necesitamos profesionales con absoluta sensibilidad humana, con compromiso social, y en ese contexto es fundamental asumir, no solo a través del discurso, sino de hechos concretos, la máxima de la responsabilidad social universitaria. Esto es fundamental, es decir, entender que las universidades se deben a su pueblo, que la educación debe estar orientada en ese sentido y que obviamente es intrínseco, es la formación de los nuevos profesionales con las legítimas aspiraciones de desarrollo de nuestros pueblos y de nuestros países. En un contexto, además de ir buscando un relacionamiento horizontal, ¿cierto?, de nuestros países, incluso con las grandes potencias. Pero en otras palabras, democratizar la ciencia, democratizar la tecnología, democratizar la educación y generar mecanismos de acceso llano para que deje de ser la educación superior un privilegio. Creo que todo esto es fundamental, reitero, y en ese contexto mi preocupación va en el sentido de que podemos ponernos de acuerdo. De hecho, acá las expresiones anteriormente vertidas, respetables, coinciden con todo lo que estamos hablando. Me preocupa que en estas conferencias también pueden reiterarse los discursos, pero la pregunta es cómo logramos los mecanismos necesarios para que los estados, que son finalmente los que deciden, asuman estos principios y los hagan realidad a través de políticas de Estado. Porque lo que requerimos a esas alturas es que si la educación es una política de Estado, si la autonomía es una política de Estado, si la responsabilidad social universitaria es una política de Estado, entonces los gobiernos deben dejar su conducta mezquina hacia las universidades, promoviendo la investigación científica, pero además promoviendo el necesario financiamiento económico para que las universidades cumplan los objetivos trazados. Yo podría redondear de esta manera las importantes disertaciones o expresiones que se han vertido en esta conferencia. Gracias.